Iniciamos nuestro comentario del tercer domingo del tiempo ordinario. El Papa Francisco lo ha denominado el Domingo de la Palabra de Dios. Leemos lo que es el libro de Nehemías, capítulo número 8. Aquí en pantalla te voy a compartir lo que es el texto bíblico. De las guías que quiero resaltar lo que es de esta lectura, vemos cómo se lee lo que es la ley. La ley representaba el Antiguo Testamento, los mandamientos que Dios le entrega lo que es a Moisés. Una enseñanza particular de las tres lecturas se habla lo que es de la unidad del pueblo. Siempre la presencia del Espíritu Santo debe de manifestar lo que es unidad, lo que compartíamos lo que es la semana pasada, que yo no puedo tener manifestaciones del Espíritu Santo y apartarme o salirme, ¿verdad?, lo que es de la iglesia. Eso es un error, eso no es un deseo, ¿verdad?, querido, lo que es por Dios. Se proclama lo que es la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre leer y proclamar lo que es la palabra de Dios? La lectura la puedo yo hacer lo que es en mi casa, en una forma particular. La proclamación se hace lo que es en la asamblea, se hace lo que es en la iglesia. La persona tiene que estar lo que es consciente que lo que está leyendo es la palabra de Dios. Y ahí la importancia de la reverencia, ahí la importancia de la concentración al momento que realiza lo que es la lectura de la palabra de Dios, que lo hace lo que es en voz alta. El tiempo que se le dedica a lo que es a la lectura, vean cómo la palabra dice que desde el amanecer hasta el mediodía se leyó lo que es la palabra de Dios. La pregunta aquí sería, ¿tú qué tanto tiempo dedicas a la lectura de la palabra de Dios? La forma como escuchan la palabra de Dios. No es lo mismo escuchar que oír. Desafortunadamente la mayoría de los cristianos solamente oímos la palabra de Dios, no la escuchamos. Días anteriores hablábamos el ejemplo de la siempre Virgen María, cómo ella meditaba la palabra de Dios y la guardaba en su corazón. Es un ejemplo que tú y yo debemos lo que es de tener. El escriba era la persona que leía y explicaba la palabra de Dios para que tú y yo la pudiéramos entender, para que tú y yo la pudiéramos poner en práctica. Vean un ejemplo muy importante cómo la palabra de Dios se necesita que alguien nos la explique. Muchas veces pensamos o decimos que es un error, que yo solamente con la Biblia tengo y la Biblia me basta para yo hacer la voluntad de Dios, pero vemos que desafortunadamente hay mucha división lo que es en este tipo de personas que piensan, ¿verdad?, lo que es de esta manera. La palabra de Dios se lee lo que es desde un ambón, desde un lugar alto, para que toda la asamblea, para que toda la iglesia podamos ver a la persona que está haciendo lo que es la lectura. En la antigüedad se usaba lo que era el púlpito. Tiene una forma lo que es de escalera que por lo regular se ponía lo que es cerca de una columna y desde ahí a viva voz el sacerdote nos compartía lo que es la palabra de Dios, cosa que ya ha caído lo que es en desuso. Actualmente se utiliza lo que es el ambón, que regularmente está a un lado lo que es del altar. Al leer lo que es la palabra de Dios, el pueblo se pone lo que es de pie, cosa que tú y yo realizamos lo que es en la Eucaristía, lo que es en la misa. Siempre que se lee lo que es la palabra de Dios, debemos de estar lo que es de pie. Después de que nosotros realizamos lo que es la lectura de la palabra de Dios, llega el momento lo que es de la adoración. Siempre que vamos lo que es al culto, debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro culto lo podríamos dividir en dos partes: la liturgia de la palabra, donde leemos la escritura, y la liturgia de la Eucaristía, donde recibimos lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. En esta parte tú y yo debemos adorar lo que es a nuestro Señor Jesucristo. Estas dos partes las podemos acompañar con los ritos iniciales y con los ritos finales, ¿verdad?, como su nombre lo indica. Siempre debemos dedicar lo que es un día al Señor. Nosotros como cristianos dedicamos al Señor lo que es el día domingo, el día del culto. Algunos de ustedes muchas veces me dicen, oye Javier, yo el domingo me toca trabajar, salgo de viaje, etcétera. Bueno, pues la iglesia desde el sábado celebra lo que es las vísperas del domingo. Por lo regular a las 5, a las 6 o a las 7 del día sábado podemos participar de la misa lo que es del domingo. Algunos de nosotros también me dicen, oye, yo trabajo siempre los sábados y los domingos. Yo les digo, ¿qué día descansas? Los martes, los miércoles, los jueves. Bueno, el día que tú descanses es tu domingo, es el día que tú estás invitado a dar culto lo que es al Señor, a tener un momento de adoración, de darle gracias lo que es a nuestro Señor Jesucristo, y así va a ser lo que es tu vida. Tu domingo va a ser el día que tú descanses. Me llama mucho la atención en la lectura cómo aparece lo que es Esdras y Nehemías, el poder político y el poder religioso, que ese es el ideal
que tanto lo religioso como la política busquen el bien común del pueblo. Desafortunadamente, en la actualidad no siempre sucede eso, no siempre pasa eso. Está el momento aquí de que tú y yo oremos, que hagamos oración, porque esto se lleve a cabo. Siempre tiene que ir de la mano el poder político y el poder religioso, siempre buscando lo que es el bien común. Y para finalizar lo que es el comentario de esta primera lectura, vean cómo la reunión, cómo esa asamblea fortalece lo que es la fe, da cohesión, da unidad. Y me gusta mucho lo que es el término hoy. Les voy a dejar lo que es de tarea que busquen en su escritura cómo se utiliza lo que es el término hoy, porque esa misma palabrita va a aparecer lo que es en el Evangelio. También Jesús nos va a decir el día de hoy: hoy se ha cumplido lo que es esta profecía. Hasta aquí dejo lo que son las guías de la primera lectura.